Estamos en lo que es teología práctica y empezamos un nuevo capítulo, y es el capítulo sobre el Señor Jesús. Y este capítulo nos trae tanta bendición porque aprender de Jesús es tan bello y nos da tanta vida aprender de Él, porque entre más le conocemos, más nos acercamos, y entre más nos acercamos, más le conocemos. La pregunta es, ¿y quién es Jesús? Vamos a mirar a través de las Escrituras. Sabemos que en nuestros días grandes medios de comunicación hacen estudios, y aún seculares hacen estudios sobre quién es Jesús, y van con los temas de arqueología, de buscar quién es Jesús, y de pronto salen con cosas bien extrañas que no están ni siquiera en la palabra del Señor. Por eso son extrañas, porque están en la palabra del Señor. No así con nuestro estudio. Nuestro estudio es conciso, preciso, y todo con referente a la palabra del Señor. La gran pregunta, la pregunta de preguntas que Jesús hizo personalmente a sus mismos discípulos. Este es el elemento clave para empezar nuestro estudio sobre Jesús. En Mateo 16:13, Jesús hace una pregunta. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Quiero que formemos varios conceptos rápidos. Primero, él pregunta el Hijo del Hombre. No está preguntando el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre. Y eso tiene en la posteridad del estudio va a descubrir por qué es importante hacer esta pregunta del Hijo del Hombre. Todo el estudio en realidad. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Es notable que en los medios de comunicación de ese entonces, de palabra en palabra, de manuscrito en manuscrito y demás, estaban diciendo cosas como, bueno, Jesús es el Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o algunos de los profetas. Imagínense, de ya que Jesús había pasado un tiempo con ellos, ya tenía su tiempo andar con ellos, y le hace esta pregunta a ellos que han visto milagros, que han visto prodigios, que han visto señales, que le han visto a Jesús hacer muchos milagros, y lo han visto a Jesús orar y buscar al Padre Celestial en su continua misión en la tierra. Y les pregunta a él eso, y ellos le contestan lo que dice el resto del mundo, y eso estaba bien. Pero después Jesús les pregunta a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Una buena pregunta. Lo lindo es que entre ellos estaba el gran apóstol San Pedro, el sanguíneo del grupo. Y él fue que directamente, sin titubear, dijo claramente, hizo una declaración determinadamente, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Mateo 16, 16 al 17 nos dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Noten que Jesús primero dice: ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo significa el ungido, el Mesías, el llamado, el escogido, el apartado. Entonces respondió Jesús: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué linda revelación que el Padre Celestial le da a Pedro para contestar delante de todos sus compañeros la pregunta adecuadamente de lo que es, quién es Jesucristo. Y a través de esa respuesta, el Señor Jesús le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, Petra,
que significa piedra fuerte. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que es el infierno, no prevalecerán contra ella. Justamente el Señor Jesucristo le hace saber a San Pedro que esa revelación, lo que acaba de salir de la boca de Pedro a través de la revelación espiritual del Padre Celestial, es la fundación clave de la fe cristiana. Porque es necesario que entendamos que en la fe cristiana Jesús es Señor y Jesús es el Hijo de Dios. Si tenemos por concepto que Él es otro profeta, o que Él es Juan Bautista o Jeremías o algo por el estilo, perdemos toda la entidad de la fe cristiana. Porque Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Señor. Dios igual que el Padre, Dios igual que el Espíritu Santo. Muy importante, Jesús es la roca eterna. Toda la gloria sea para Él, amén. Tengo público esta noche aparentemente. La pregunta sigue en pie hasta el día de hoy. El hombre procura responderla. La pregunta es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para cada persona que nos está viendo? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Qué sabes de Él? ¿Qué conoces de Él? ¿Qué relación tiene con el Salvador, el Mesías, el Amén, el amado, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, Rey de reyes y Señor de señores? Jesús es su nombre. Los que lo conocieron a Jesús, sus discípulos, con la excepción del que se perdió, a los que lo conocieron y lo reconocieron como Hijo de Dios, estuvieron dispuestos a perderlo todo por seguir a Jesús. Es una de las grandes evidencias de la deidad de Jesucristo. Juan hizo una gran declaración. El apóstol San Juan, cuando escribe sobre Jesús, hace una declaración tan hermosa, tan bella, que dijo: en el principio era el Verbo. Jesús es sinónimo con la palabra de Dios. En el principio era Verbo. La palabra de Dios es el discurso, el relato de amor vivo de Dios para con nosotros. Y ese amor vino a ser manifestado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Qué poderosa declaración. Es una declaración suma, imperativa, que dice bien claro: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús estaba en el principio de la creación. Jesús estaba con Dios en la creación, el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Jesús es el Verbo de Dios, la palabra. Qué belleza de descripción de un sencillo hombre de Dios. El apóstol San Juan escribe algo tan poderoso, ungido obviamente por el poder del Espíritu Santo. Continúa diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, aquí está lo fuerte, lo bello de todo lo que le pertenece a Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Toda la creación fue hecho con Él, y toda la creación fue hecha para Él. La mejor manera en que podemos responder esta pregunta es identificando los nombres y los títulos de Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Es la manera más adecuada que podemos responder sobre esta pregunta de esta clase
de este momento quién es Jesús. ¿Cuál es la naturaleza de Cristo? Creo que todos tenemos que reconocer que Jesús es hijo de Dios, nacido de Dios, engendrado por Dios, pero no creado por Dios, porque Él está en el principio de la creación, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. A Jesús, escuchen esto bien claro, a Jesús, a través de las Escrituras, jamás se le denomina un hijo de Dios. Escuchen bien claro, jamás se denomina como un hijo de Dios, como pasó en Job cuando hablaron, cuando entraron al trono de Dios, los hijos de Dios, incluyendo ese tiempo, entró Satanás para tratar de y tentar a Job. Pero una cosa sí es clara, la Biblia se dice continuamente, Él es el Hijo, no un hijo, el Hijo de Dios, por excelencia en sentido especial y único. Toda la gloria sea para mi Salvador. Amén. La naturaleza de Cristo, el Hijo de Dios, nacido de Dios. Cristo tenía esta conciencia de sí mismo. Es más, cuando niño, Él entró y se fue a pasar un tiempo con los sacerdotes de su tiempo. Tendría aproximadamente unos 12 años y Él entró a estar con ellos, a hablar con ellos, y se les apareció a María y a José y lo andaban buscando y estaban muy inquietos y le preguntaron: ¿dónde estabas? Y Jesús les contesta. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? No está hablando aquí de su padre José, está hablando de su Padre celestial, su Padre celestial. No está hablando de su padrastro José, sino está hablando de su Padre celestial. La gran confirmación ocurre a Jesús cuando entra en las aguas a ser bautizado por Juan, y se escucha algo muy bello, y hay un momento excepcional de la presencia de la Trinidad. En ese momento Jesús entra al agua y cuando entra al agua en el Jordán, hay una voz, según Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Mi Hijo amado. De nuevo, el título de Hijo de parte del Padre celestial. Y en ese momento sobre él cayó el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero aún Satanás, cuando Jesús, antes de entrar en el ministerio, Jesús fue al desierto guiado por el Espíritu Santo. Por 40 días y 40 noches estaba Jesús en el desierto y tuvo este encuentro con el mismo Satanás, que empezó a tratar de alguna manera de tentarlo. Y le hace una pregunta con respecto a quién es Él, a quién es Jesús. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios. De nuevo, ¿por qué es tan importante la figura de Jesucristo? La figura no solamente histórica, sino la figura bíblica de Jesús. ¿Por qué es tan importante que sea el Hijo de Dios? Porque aún Satanás quería estar seguro. Si eres el Hijo de Dios, imagínense, quería tratar de él hacer algo para descubrir si sí o no, y saber si Jesús le daba cabida. Obviamente que no pasó así. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Obviamente Jesús tenía hambre y una de las 3 tentaciones fue: di estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios,
Siempre fue la pregunta condicional en cada una de las tentaciones. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Una pregunta muy importante para establecer quién es Jesús. Aún el enemigo. Qué interesante. En vista de que el Hijo Eterno de Dios vivió la vida perfectamente natural del ser humano, es razonable suponer que esa conciencia de su deidad le llegó de esa manera, según Meyer Perlin. ¿Qué más sobre la naturaleza del Cristo? El Hijo de Dios, nacido de Dios. Las afirmaciones de Jesús son, en Juan 5, capítulo 5, los versículos 17 y 18 nos hablan de la manifestación, cómo Jesús respondió a sus discípulos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más preocupaban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual de Dios. Este mensaje no fue muy bueno para con los judíos que estaban en contra de Jesucristo. No fue un mensaje muy agradable. Sin embargo, Jesús lo afirmó, porque Jesús se identificó plenamente en su ministerio con todas las actividades divinas, con solo actividades divinas. En Juan 16, 28 dice el Señor Jesucristo: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús nos da un reconocimiento de dónde vino y para dónde regresaba. Y siempre Jesús nos demostró ese amor al Padre. Cuando oró en San Juan 17, oró por sus discípulos y le dijo: así como Padre, tú y yo somos uno, así que sean ellos uno, así como tú y yo somos uno. Él afirmó ser el Hijo de Dios en el sentido único. Juan 20, 21 le dice a sus discípulos: pasa a vosotros. Después de ya resucitado, Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y de nuevo Jesús afirma quién es Él con sus propias palabras. Jesús les dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros. Le preguntó Felipe esta ocasión: ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Felipe tenía esas preguntas y Jesús le contestó cuando él decía: muéstranos el Padre. Y Jesús le dijo: heme aquí, porque sabemos que nuestro Dios poderoso es Espíritu y la imagen única del Padre es su Hijo aquí en la tierra. Cuando estuvo con sus discípulos, la imagen del Padre, la naturaleza de Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de Dios, y sobre todo la autoridad con que él afirmaba las palabras, con que él afirmaba sus mensajes. Juan 5, 19, 27 dice: porque como el Padre tenía vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, autoridad, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Jesús por eso tiene el poder de perdonar pecados. Por eso Jesús tiene el poder, como lo dijo en Mateo 28, 18: toda potestad me es dada. Toda potestad me es dada aquí en la tierra y debajo de la tierra y en todas partes. Toda potestad me es dada. Declaración de autoridad de Jesucristo.
Es más, lo más interesante, lo más lindo del discurso de Jesús a través de los evangelios, todo lo que quedó grabado de Jesús es muy especial en reconocer que Jesucristo siempre hizo declaraciones completas, imperativas. Jesús no hizo declaraciones con duda en ningún aspecto. Porque el discurso de Jesús se nota oraciones declarativas en una totalidad y ausencia de expresiones dubitativas como según opino. Jesús nunca dijo eso. Quizá, tampoco. Creo que, tampoco. Me parece, tampoco. Supongo, tampoco. El mensaje de Jesús, siempre que Él traía una enseñanza o antes de traerla decía: de cierto os digo. Siempre declaraciones perfectas de la verdad, porque Jesús es la verdad. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. La naturaleza de Cristo como hijo de Dios, porque Él es nacido de Dios. La perfección de Cristo, porque Él es tan perfecto. Porque mientras que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba a hacer expiación por todo el pueblo, también tenía que hacer por sí mismo, porque también tenía pecados. Es más, al sumo sacerdote, cuando entraba al tabernáculo o cuando entraba al santuario, al lugar santísimo, le ponían una soga en su pie, por si al caso, al entrar en la presencia de Dios, entró con un pecado no arrepentido y moría en la presencia de Dios, lo podían sacar para que los que lo fueran a rescatar no tuvieran que también morir. Pero Jesús es el sumo sacerdote perfecto, el cordero inmolado, el cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:46 nos dice: ¿quién de vosotros? Y Jesús le dice esto a sus discípulos mismos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, hablando con sus discípulos y con todos los escribas que están enfrente de ellos, ¿por qué vosotros no me creéis? Hablando ya a los escribas y a los que estaban en contra de Él. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? De nuevo, Jesús fue tentado en todo aspecto, lo dicen las Escrituras en hebreo, pero Él jamás cayó en algún pecado. También el testimonio de los discípulos, sabemos que es afirmado continuamente la deidad de Jesús a través del mismo testimonio de Jesucristo. Ya sabemos lo que le dijo a Felipe y Tomás. Recién Jesucristo entra en la presencia, resucitado ante sus discípulos. El que tenía dudas si era Jesús era Tomás, hasta que Jesús le dijo: ven, toca mi costado. Y cuando él toca a Jesús, se arrodilla, y entonces Tomás responde y dice: Señor mío y Dios mío. Ya no cabía ninguna duda a Tomás que Jesús es Señor, que Jesús es Dios. Juan nos vuelve a decir: y lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. También nos dice: la naturaleza de Jesús es a través de la palabra, del verbo. Él es el verbo. Entonces la palabra de Dios es aquella por la cual el Padre se comunica con nosotros, con otros seres, y trata con ellos el medio más preciso por el cual expresa su amor, su poder y su voluntad. La palabra escrita. Por eso al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hebreos 1, el 1 al 2 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces de maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres y por los profetas, y en nuestros posteros días, nos ha hablado ya directamente por su Hijo Jesucristo, a través de lo que quedó grabado en los evangelios.
y en el libro de los Hechos. Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué lindo es saber que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Él se hizo hombre con el objetivo de revelar el eterno Dios por medio de la personalidad humana. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La naturaleza de Jesucristo: Él es Señor. Su deidad, Señor, en el idioma griego es Kurios. Y Kurios fue equivalente, cuando hicieron la Septuaginta, la traducción de la Biblia del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Kurios equivale a Jehová, atributo claro de deidad. Jesús y la exaltación. Filipenses 2:9 dice que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, a Jesucristo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Romanos 14:9 nos vuelve a decir: porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Él es Señor. La naturaleza de Cristo es su soberanía. Y en Juan 20:28-31 dice: hizo además que sus muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y creyendo tengáis vida en su nombre. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, que le pertenecen a Jesucristo. Y por todo murió, para que el que vive ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por ahora concluimos ahí, porque tenemos mucho más que abordar y mucho tiempo más en semanas que vienen de hablar de la bendición, del conocimiento de quién es Jesucristo.